Hola, soy Jesús Fernando Villarreal Gómez. Hoy les vengo a hablar de esta ponencia que se llama Prácticas Parlamentarias y Exclusión Ciudadana, el caso del Congreso del Estado de Baja California. Además de la iniciativa ciudadana o la consulta popular, existen otros mecanismos de participación ciudadana en los órganos legislativos. Tal es el caso del Parlamento abierto en el Congreso del Estado de Baja California. Sin embargo, la falta de una adecuada regulación interna provoca incertidumbre en las personas. Esto afecta la participación ciudadana y propaga la exclusión ciudadana, generando aún mayor desigualdad. El Parlamento abierto es un modelo de gobernanza legislativa que busca colocar a la ciudadanía en el centro de los procesos y decisiones parlamentarias. Este modelo atiende al principio de transparencia con información pública accesible sobre el trabajo legislativo. La participación ciudadana integra espacios de interacción entre ciudadanos y legisladores. A su vez, facilita la rendición de cuentas mediante la evaluación de desempeño y la responsabilidad parlamentaria. Y desde luego se fomenta el uso de datos abiertos en formatos reutilizables para el escrutinio público. El contexto normativo actual del Parlamento abierto en Baja California es el producto de algunos avances en la materia. Eso hay que reconocerlo. En el año 2023 se elevó a rango constitucional la figura de Parlamento abierto, reconociéndose en el artículo 21 de la Constitución Estatal Baja Californiana. 2 años después, en el 2025, el año pasado, la 25ª legislatura aprobó la inclusión del concepto de Parlamento abierto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Sin embargo, actualmente aún persiste un vacío normativo, ya que no existe regulación interna que operacionalice los principios aprobados. Sin protocolos, mecanismos ni plazos definidos, pues la participación ciudadana está en el aire. Se detectó un vacío regulatorio interno, por lo que el reconocimiento constitucional sin regulación operativa equivale a un derecho sin garantías de ejercicio. No se identificaron protocolos de consulta, es decir, no hay mecanismos formales para convocar sistemáticamente a los ciudadanos. Tampoco se cuenta con plazos ni formatos definidos de manera generalizada para que la participación ciudadana pueda hacerse efectiva. Y existe ausencia de criterios de inclusión y de representatividad. Ahora bien, sí existe un portal permanente de Parlamento abierto, aunque este no cuenta con un historial de los trabajos de parlamentos abiertos de anteriores legislaturas. Como se ha destacado, solamente ciertas iniciativas se han preseleccionado para ser sometidas a Parlamento abierto. Por tanto, el portal web no habilita la opción para que los ciudadanos soliciten Parlamento abierto respecto de las iniciativas que ellos deseen. Tampoco se percibe una rendición de cuentas porque no existe una obligación de dar respuesta a cada una de las aportaciones realizadas por los ciudadanos, ni se publican indicadores de desempeño legislativo público. Ante la falta de regulación interna, se detecta ausencia de informes periódicos de apertura parlamentaria. Ahora, la Alianza para el Parlamento Abierto ha promovido un decálogo de 10 principios para las buenas prácticas del Parlamento Abierto. 1. El derecho a la información. 2. Participación ciudadana y rendición de cuentas. 3. Proporcionar la información parlamentaria. 4. La información presupuestal y administrativa de los congresos. 5. La información sobre los legisladores y los demás servidores públicos del Congreso. 6. La información histórica. 7. Los datos abiertos y no propietarios para que puedan acceder todos. 8. La accesibilidad y difusión de los contenidos del Congreso. 9. Que se declaren aquellos conflictos de interés. Y 10. Legislar a favor del Parlamento abierto. En el diagnóstico de esta Alianza para el Parlamento Abierto que realizó durante el año 2017, el Congreso del Estado de Baja California se encontraba entre los últimos lugares a nivel nacional, posicionándose en el lugar número 28 de 32. Casi una década después ha existido cierta mejora, hay que admitirlo,
se ha legislado a favor del Parlamento abierto, se ha facilitado cierta información sobre los legisladores y los servidores públicos, y existe algo de información histórica, aunque no toda. Al revisar el portal web del Congreso, se detectó que no existe información histórica, como se comentó anteriormente, de las previas legislaturas sobre estas prácticas de Parlamento abierto. La regulación es omisa en definir cómo se determinan cuáles serán las leyes objeto de participación ciudadana. Además, se advierte que la falta de regulación deja en estado de incertidumbre jurídica a los ciudadanos, excluyéndolos así del proceso de toma de decisiones respecto del propio trabajo legislativo. La ausencia de regulación interna dentro del Congreso de Baja California genera barreras estructurales que van a desmotivar y van a excluir a la ciudadanía. Esta falta de regulación provoca incertidumbre jurídica, como ya se comentó, ya que sin reglas claras, los ciudadanos desconocen cómo, cuándo y dónde participar dentro del proceso legislativo. Además, se perpetra una exclusión de facto, pues la falta de las convocatorias formales, cuando se presentan las iniciativas, limita la participación a grupos con acceso privilegiado al Congreso. Y cuando hablamos de convocatorias formales, no solamente es el hecho de emitir el documento de la convocatoria, sino que exista ya una cultura sistematizada de convocatorias formales y con unos plazos a partir de que se presenta la iniciativa en el Pleno. La decisión sobre cuáles iniciativas se someterán a prácticas de Parlamento abierto permanece un misterio, como una facultad discrecional de los legisladores y no como si fuese una prerrogativa a favor del ciudadano. Aunado a lo anterior, la opacidad en los procesos legislativos erosiona la credibilidad en el Congreso ante la sociedad civil, traduciéndose en desconfianza institucional. Por otra parte, la falta de regulación interna no vincula al Congreso con la obligación de incorporar las aportaciones de ideas proporcionadas por los ciudadanos, ni tampoco estipula la obligación de justificar aquellos motivos por los que dichas propuestas ciudadanas fueron desechadas. Estas prácticas autoritarias ocasionan que los foros de Parlamento abierto se conviertan en meros actos simbólicos sin una incidencia real en la legislación, en lo que se puede denominar una participación ciudadana simulada. Las recomendaciones. Entre las propuestas que se recomiendan para la operacionalización del Parlamento abierto en Baja California se encuentran la expedición de un reglamento interno de Parlamento abierto, que se establezcan ahí los protocolos, los plazos, formatos y mecanismos de participación dentro del proceso legislativo. Además, la creación de una plataforma digital permanente, que si bien ya existe en la página web, pero que cuente con herramientas de consulta pública, comentarios ciudadanos y seguimiento legislativo en tiempo real, que permita a los ciudadanos elegir cuáles aquellas iniciativas les interesa someter a Parlamento abierto. Otra recomendación es instituir un órgano dentro del Congreso, pero a final de cuentas ciudadano, honorífico, un órgano de seguimiento con participación de la sociedad civil y la academia, para que se pueda evaluar el cumplimiento de los principios de esta apertura. Este órgano honorífico deberá renovarse periódicamente mediante convocatoria pública abierta. También, otra recomendación es que se deben definir las métricas y los indicadores de apertura parlamentaria, teniendo desde luego la emisión de informes periódicos de evaluación. Que, por cierto, sus informes deben estar accesibles a toda la ciudadanía. En conclusión, ante la falta de una regulación interna dentro del Congreso del Estado de Baja California, las prácticas de Parlamento abierto resultan ambiguas y resultan insuficientes para fomentar la participación, propagando así la exclusión ciudadana y la desigualdad social. Aunque el Parlamento abierto de Baja California goza de un reconocimiento constitucional, esta figura se encuentra lejos de ser garantizada, sin una regulación normativa interna que lo operacionalice dentro del Congreso del Estado, por lo que este derecho resulta una mera declaratoria formal que aún no se materializa como debería.
Esto inhibe la participación ciudadana efectiva dentro de los trabajos realizados en el proceso legislativo. La brecha entre el marco normativo formal y la ausencia de mecanismos operativos constituye el principal factor inhibidor y excluyente de la participación ciudadana en la actividad legislativa del Estado. Gracias por escuchar.